No la escucho, discúlpeme. Ok. Si alguien más puede ayudar, es mejor, así es más rápido. ¿Va a haber alguna especie de servicio? Ok, listo, entonces mejor. Mejor. ¿Cómo nos vamos a dividir? Nos vamos a dividir en un proceso de 45 minutos aproximadamente, un recreo y otros 45 minutos, 50 minutos más. No queremos ir más allá de las 12, pero como son y 20, vamos a tener que hacer a las 12:30 nuestro cierre. ¿Va a haber preguntas? Sí. ¿Va a haber momentos de compartir en cuanto a sabiduría? Sí. Pero vamos a primero hacerlo ordenadamente con un buen proceso de exposición. ¿Está bien? ¿Se entiende el planteo? Ok. Vamos entonces a ir a algunos temas que quiero yo que ministremos nuestra alma. Lo primero es esto. Respondernos una y otra vez quién es Israel. Yo necesito de todo corazón que esto lo captemos. ¿Quién es Israel? Y me gustaría mucho que entendamos que no, todavía no, por favor. Gracias. Que la palabra Israel que tienen allí, escrita con esas letras, Yud, Shin, Reish, Aleph, Lamed, tiene muchísimos significados. ¿Por qué es importante que nuestra fe, que no pretende entrar en la casa de Judá, nosotros somos parte de la casa de Israel que está siendo llamada? Si usted investiga la historia y lee la historia, tiene que entender que esa bendita nación llamada Israel, conformada por 12 tribus, descendientes de 12 patriarcas que confirmaron su fidelidad a la justicia de su padre Jacob, aquellas 12 naciones que con David se extendieron casi cercano al límite que Dios le había asegurado a Abraham que tendrían, un límite que tiene que ver con el portal del jardín del Edén y que bueno, con Salomón se mantuvo. Esas 12 tribus que conformaban esa nación y que con Salomón prosperó y conocieron lo que es la Shalom, porque la Shalom es muy importante, se vieron divididas por causa de una rebelión que ocurre contra el descendiente de David o hijo directo de Salomón, que es Roboam. Roboam, coronado rey, no quiso escuchar la instrucción del Eterno. No quiso considerar a la Torá como el ente regidor, si es que está bien la expresión, que pudiera guiar a ese soberano a la sabiduría. Entonces Jeroboam, un efraínita, se sublevó, se le sumaron 10 tribus. Aquel varón, Jeroboam, era un gran oficial de mucha influencia militar. Las 10 tribus decidieron conformar una nación ajena a Jerusalén, ajena al rey que estaba en Jerusalén, mejor dicho, y esa nación que estaba al norte, porque las 10 tribus estaban al norte, se llamó Israel. La nación del sur se llamó Judá, y tuvo, nada más que fueron 2 tribus, pero por eso tuvo el privilegio de tener ellos lo que una tribu recibió. Ustedes saben que la tribu de Benjamín tuvo el gran privilegio de recibir la zona espiritual llamada Monte Sión, que ahora vamos a hablar de ello, donde estaba la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén pertenece a la zona heredada por la tribu de Benjamín. Así que Benjamín, Judá, conformaron la casa del sur. De esa manera las 12 tribus, casa del norte llamada Israel, con el tiempo también conocida como Efraín, con capital en Samaria, la casa del sur llamada Judá, con capital en Jerusalén, empezaron a adorar a Dios a su manera, cada uno a su manera. Y Dios envió profetas. Y los profetas hablaron en su nombre para que Israel volviera a ser Israel. La tribu del norte, la nación del norte son los que más primero fueron invadidos y desaparecidos. En el año 722 antes de nuestra era común, ese año nunca usted lo tiene que olvidar, en el año 722 antes de la era común, a manos de los asirios,
desaparecieron las 10 tribus porque fueron atacadas y los sobrevivientes, una gran cantidad de personas, fueron dispersados por las naciones, mezclándose con distintas naciones. Se mezclaron. En el año 586, antes de nuestra era común, como dicen los historiadores, antes de Cristo, le tocó el turno a Jerusalén, a Judá. El 17 de Tamuz, que en este año nos cae 1 de julio, después de 10 meses, después de 7 meses de estar asediados, porque en Tebet, el 10 de Tebet, Nabucodonosor rodeó a Jerusalén. El 17 de Tamuz logran hacer, imagínense, ya no hay que comer, tantos meses, ya no hay ni siquiera agua. Logran hacer que los muros de Jerusalén tengan agujeros, ellos se meten, la gente va siendo asesinada, va tratando de luchar, la gente va tratando de ir más hacia arriba en la ciudad de Jerusalén, y lo que estaba más arriba era el templo, se escondieron en el templo, y específicamente el 9 de Ab, o sea, después de 21 días de estar tratando de resistir dentro de Jerusalén, el 9 de Ab del año 586 antes de nuestra era, cayó Jerusalén, el templo fue destruido, el templo de Salomón, templo que no se ha vuelto a ver nunca más. Imagínense un templo que equivale a entre 25 y 30 pisos, de un edificio de 25 o 30 pisos es alto, ¿verdad? Imagínense si era el templo. Y allí se van ellos exiliados a Babilonia. Allí los sobrevivientes son menos, son nobles, están 70 años esparcidos entre lo que es el imperio babilónico y el imperio persa. El emperador Ciro les da, por medio de un edicto que benefició a todo el imperio, la posibilidad de volver a Jerusalén. Jerusalén es reconstruida en sus murallas, el templo es intentado reconstruir, se hace un templo muy malo, con mal material, con mala actitud. El profeta Ageo va a tener que denunciar la mala actitud de la conciencia de Terumá, no se olvide eso. Y también Zacarías va a tener que denunciar la falta de Terumá que hay en la conciencia de Israel. Y luego de eso, por 400 años, ese feo templo que no quisieron nunca, va a tener ataques griegos, etcétera. Y en el año 20 antes de que nuestra era comenzara, 20 años antes de nuestra era, un idumeo, hemos visto esta semana a los edomitas, ¿verdad? Los que no dejaron que Israel avanzara. Un idumeo, Herodes el Grande, con el fin de congraciarse con los judíos y especialmente con la casta sacerdotal, hizo tirar varias cosas de ese templo tan feo y construye, digamos, lo que se conoció con el segundo templo, que es el que conoció nuestro amado Yeshua y participó Yeshua. Ese templo segundo, en el año 70 de nuestra era, ya estamos hablando de nuestra era, año 70, mejor dicho, en el año 69 de nuestra era, en el 10 de Tebet, casualidad, ¿no? Debe ser casualidad, el 10 de Tebet, fue asediado por el general romano Tito. Pasó Tebet, pasó Shevat, pasó Adar, pasó Nisan, y también igual, después de 7 meses, el 17 de Tamuz los romanos hicieron hoyos en los muros de Jerusalén, casualidad, 17 de Tamuz, ¿verdad? Y después de 21 días, casualidad también debe ser, el 9 de Ab, en toda la resistencia que presentaron los judíos, de nuevo igual el 9 de Ab, pero del año 70, los pocos sobrevivientes se aferraron a los cuernos del altar, muchos fueron muertos allí, y los que sobrevivieron fueron dispersados hasta el año 1948, donde toda la casa de Judá volvió a vivir allí. Desde el año 1948 a hoy, solo hay un solo sentir en la casa de Judá, que se construya el tercer templo. Y hoy vamos a hablar de eso. Tercer templo es la señal que tiene que marcar los momentos definitivos de nosotros. Y tiene mucho que ver con la vaca roja que empezamos estudiando. Yo no traje la Torá, se me quedó en el escritorio. Torá. Está vacío el bolso. Bueno, ok. No estará en el auto, ¿no? No creo. Bueno, enseguida vamos a ir a lo que nos corresponde, el número 19, pero antes yo quiero que esta pregunta la entendamos. Cuando venimos a Raíces Hebreas no queremos ser de la casa del sur, porque ellos ya están conformados, ellos ya se saben quién son,
pero sí queremos aceptar que por algo nos interesan estos temas. Dentro de nosotros hay una genética y todos los genéticos siempre tienen un llamado. Y esa genética seguramente nos conecta a una gran cantidad de los que están aquí. Estoy convencido, nos conectan con la casa de Israel, es decir, las famosas 10 tribus perdidas que en los últimos tiempos tienen que volver a unirse bajo una misma fe, para luego en esa misma fe unirse a la casa de Judá para reconocer al Mashiach ben David, al hijo de David. Esto no tiene nada que ver ni con cristianismo, ni con judaísmo, ni con islamismo. Esto solo tiene que ver con un movimiento del espíritu de Yahvé, eso se llama lo profético, donde justamente la salvación de Yahvé o la redención de Yahvé apunta a que el momento final sea que las naciones todas vengan a conocer lo que es la Shalom de Dios. Entonces, ¿qué es Israel? Israel es el que lucha con Dios. Estas son las letras del nombre. Hay muchos mensajes en esas letras, no sé por qué insisten, ya les voy a decir, por favor. Gracias. Israel significa el que lucha con Dios. Pero cuando nosotros vamos aprendiendo los códigos, entendemos que la Biblia debe ser decodificada, porque toda la Biblia tiene un mensaje muy profundo. Y los que han estado viendo a través de estos días la menorá se habrán dado cuenta que los 66 libros que hay en lo que se conoce en el cristianismo como la Biblia, o la Sagrada Escritura, si se llama en la misma Biblia esto, los 66 libros son explicaciones de códigos. Por lo tanto, cuando nosotros venimos a raíces hebreas, y insisto en esto, no queremos convertirnos al judaísmo, sino que queremos volvernos a las sendas correctas que transitó nuestro padre Abraham, nuestro padre Isaac, nuestro padre Jacob, y que los primeros discípulos en las comunidades que seguían a Yeshua como su maestro, lo consideraban como su maestro, esos primeros discípulos lograron de nuevo captar a tal punto que con ellos y desde ellos las naciones comenzaron a conocer esa Shalom que trae el estar conectado con la Torah. En esos códigos entendemos que la palabra Israel ya no es simplemente gente de una genética, sino que es gente de un linaje. Con esto aclaro, no existe la raza judía. ¿De qué raza eres? Soy judío. Eso es increíblemente una aberración. No existe la raza judía. No existe ¿cómo también los tratan? Bueno, no viene al caso otro epíteto errado, sino que lo que existe es un linaje. La casa de Judá tiene un linaje. La casa de Judá tiene un linaje por medio de uno de los patriarcas llamado Judá y otro de los patriarcas llamado Benjamín. Y además, como están los levitas y los sacerdotes, hay otro de los patriarcas llamados Leví. En la casa de Judá vibra el linaje de Abraham, de Isaac y especialmente de Jacob por medio de el linaje establecido por 3 patriarcas: Judá, Benjamín y Leví. En la otra casa, la que está perdida y Dios se está uniendo y Dios la está llamando a salir de Babilonia. Y Babilonia, según Apocalipsis decodificado, es Roma, todo lo que venga de Roma. Babilonia tiene hijas, es decir, son conexiones, son cajas, son doctrinas, son cosmovisiones que vienen de Roma. Pero sin embargo, Apocalipsis 18 dice que se está saliendo de allí. Entonces me gustaría mucho que entendamos que Israel no es simplemente gente que genéticamente puede comprobar que pertenece a algunas de estas 12 tribus, sino que desde Yeshua o por medio del Mesías en adelante, Israel es gente que sabe que su fuerza es porque está conectada con el Eterno. Repito, su fuerza para luchar es porque está conectada con el Eterno, porque reconoce que el Eterno es su fuente. Israel significa el que fuerza, el que lucha con la fuerza de Dios. Pero también entendemos que podemos trastocar las letras y cambiándolas se nos forma la expresión Yashar El, 2 palabras. Israel se puede transmutar en 2 palabras simplemente moviendo esas letras. Entonces, la palabra Yashar El significa directo a Dios.
Y transmutando de nuevo letras, podemos formar dos palabras más que están escondidas en la expresión Israel, que es Rosh Li, una cabeza para mí, o mi cabeza. En pocas palabras, ¿quién es Israel? Aquella persona que, reconociendo que el Eterno es su fuente, se conecta con Él para tener fuerzas. Entonces, hace una conexión directa a Dios y practica lo que sale de la cabeza de Dios, o tiene a Dios por cabeza, tiene al Eterno como el que le da los principios. Cuando hablo de principios me refiero a los fundamentos de los valores de la vida, justamente entonces los principios para vivir. ¿Quién es Israel? El que vive de acuerdo a los principios del Eterno, porque el Eterno es su cabeza y por lo tanto esa persona se considera parte del cuerpo de Israel. ¿Y ahora quién es Israel entonces? Aquel que practica sacerdocio. Estar conectado a la fuente, tenerlo como cabeza, vivir sus principios de vida, saber que uno puede ir directo a Dios es, y aquí sí pasamos a las siguientes, tener sacerdocio. ¿Qué es el sacerdocio a Yahvé? Mi conciencia de ser Israel. Ahora, ¿cómo se logra el sacerdocio? Declarando un balance entre mi intención y mi acción. Yo no sé cuántos estuvieron el sábado pasado en la catequesis que se dio cerrando la parashá de Koraj. No sé a dónde se apuntó, porque no pude ver transmisión alguna, ya que el servicio de internet no nos respondía, no tenía nada que ver con la gente que maneja lo técnico acá, sino con el servicio. Caído estaba, no había servicio. Pero hay algo que sí les pedí a muchos de los que están en los grupos, y es que vayan a lo que yo enseñé el año pasado, en donde yo explico perfectamente lo que ahora voy a recordarles, que es el balance que necesitamos nosotros tener entre intención y acción. Voy a pedir que digan, si pueden, bien fuerte esta expresión: balance entre intención y acción. Miren, amados, de buenas intenciones el mundo está lleno. Y decían algunos predicadores del movimiento donde yo salí, hablo de los protestantes evangélicos, que hasta el infierno está lleno de buenas intenciones. Eso significa que la intención, que sí es importante, no tiene realmente peso si no está complementada con la acción. Un verdadero sacerdote de Dios, es decir, alguien que tiene conciencia de Israel, o sea, alguien que dice, yo por estar conectado a Dios puedo ir directamente a Él y Él me da sus fuerzas, y con esa fuerza yo sé que mi modo de vivir es la que Él me indica. Bueno, entonces toda su intención tiene que estar balanceada con su acción. No existe sacerdocio verdadero o de la luz si la intención y la acción no se corresponden. Cuando nosotros vimos una parashá llamada terumá, sabíamos que terumá es cuando alguien dona para elevarse. La terumá es una aplicación de un término aplicado a la ofrenda específica que tiene que ver con el sostener y elevar lo material de un santuario. Algo que no se entiende y que por ende nosotros estamos hoy viviendo las crisis que tenemos en la economía, hablo de nuestro ministerio, por no tener un lugar que esté elevado a Yahvé. Estamos en un lugar que nos contamina, porque el propietario de este lugar es una persona perversa con sus hijos. Y para colmo nosotros le ofrendamos a él. Pero fíjese que lo digo, y por más que lo digo y lo vengo diciendo exactamente hace 5 años, esto jamás ha tenido mucho eco, salvo en José Sánchez y algunas personas que conformaron un grupo para ver si se compraba. Pero ¿sabe dónde menos hubo apoyo? En la parte de la pastoral. Y yo como profeta tengo que denunciar estas cosas. Porque de nada sirve que haya pueblo que quiera elevar y donar, por ejemplo, un territorio como este a Dios, si no existe varones que puedan liderar eso. Terumá, ya estoy en la siguiente, proviene de la raíz rum, que significa elevar.
Recuerden lo de sacerdocio. Sacerdocio es el balance entre intención y acción. Y la expresión elevar se debe leer, o se puede leer con esto de que se transmuta, terumá, lo podemos leer así, tarón hei. Diga fuerte tarón hei. Tenga mucho cuidado con esto porque tiene un secreto muy grande. Yo lo expliqué aquella vez, usted solo usó su cabeza para ver si lo entendía. Algunos lo lograron por sus condiciones de inteligencia lógica y racional, captarlo en cuanto a información, pero nunca se ha logrado bajar al corazón de los presentes ni de nadie de que se congrega acá, por una razón: no entendemos el poder que hay en las letras hebreas. Y especialmente en esta letra que hoy sí o sí, para hablar de la vaca roja, necesitamos entender que es la letra Hei. Algunos ya deben darse cuenta lo importante que es porque está presente en el nombre revelado del Eterno Israel, pero ya lo vamos a tratar. Entonces, ¿qué es terumá? ¿Una ofrenda para comprar un santuario, para hermosear un santuario? No, terumá proviene de elevar. Es una donación, es un darse para que lo que pertenece a Dios en cada uno de los campos de la existencia sea promovido y expandido a mejores cosas. Entre esas cosas, por supuesto, están los locales, en este caso nuestro local, donde la enseñanza de la Torah se da específicamente leal a lo que la Torah enseña. ¿Qué es terumá? Algo que implica nuestra capacidad de elevar la realidad a niveles superiores mediante las acciones de dar y compartir. Esto ya cierra la idea de sacerdocio en Yahvé. No se muevan tanto, por favor. Voy a esperar. Perdónenme los que están sirviendo, yo necesito más atención a la palabra. Les pido, por favor. Estamos transmitiendo a las naciones, pero yo necesito más atención. ¿Quiénes no han desayunado hoy al venir acá? No han desayunado. ¿Quiénes no han desayunado? Por favor, levanten la mano los que no han desayunado. Voy a contarlos, perdón las naciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Son nada más que 15 personas. No sé por qué están haciendo para tanto y se están matando tanto por todos. Hay 15 personas que no han desayunado. Son las únicas personas que deben ser servidas hoy. Y en mi caso yo, que sería el 16. Que no sé, yo diría que se lo lleven porque recién en el recreo voy a poder tomar. Organizándonos así es mucho más fácil que ellas también reciban. Porque yo necesito que ellos también tengan terumá. Tenemos que tener la capacidad de elevar esta realidad que vos manejas hoy a niveles superiores. Y este mes, el mes cuarto, es un desafío tremendo. Porque es un mes donde desde el trono mismo de Dios, todos los cielos se mueven a una exacerbada energía. Hay una energía cósmica, universal, que se sobrepasa. Por eso es un mes peligroso, porque si no sabemos manejarlo, como toda persona que no sabe manejar una energía, puede ser víctima de ella. ¿Por qué son meses peligrosos? Porque son meses con mucha energía, pero que tenemos que tener la atención de manejarla. Yo, a los pocos que están en el mes de la luna nueva, les he mandado audios muy importantes, y yo he notado que los primeros que han sido desobedientes han sido la gente que es líderes. Los primeros que no han sabido usar su visión. El desafío de mirar más allá de lo evidente es un desafío que tenemos que tener. La realidad es traicionera. La materialidad puede causar un lazo que nos, en vez de mandarnos a niveles superiores, nos haga, por más que hasta demos y compartamos, nos haga caer a niveles infrahumanos. Terumá tiene que ver con sacerdocio. Tiene que ver con esa capacidad de hacer que la realidad nunca nos haga descender. Terumá es elevar la Hei. ¿Qué es terumá? Lo vamos a decir de nuevo. ¿Qué es terumá? Elevar la Hei. Tarón Hei. Es decir, elevar el mundo físico. No hacer que el mundo físico me haga a mí descender. Y es aquí donde entra tan necesario el volver a considerar el valor del nombre revelado de Yahvé en la zarza a Moisés. Porque cuando Moshe recibe la revelación del nombre, ahí la dejamos, por favor, esas 4 letras llamadas en el griego tetragramaton,
las 4 letras, se convierten en todo un código de información para que el varón o la mujer que quiera santificar el nombre de Dios, en esas 4 letras, aprenda a manejar todas las dimensiones de la existencia, tanto del 1% de ella, que es el mundo físico, el cosmos, en hebreo Malkut, como el 99%, que es un mundo psíquico y espiritual, donde se mueven un montón de dimensiones, donde es posible formar un montón de mundos, donde se está esperando que el ser humano, conectado con esta idea de tener la capacidad de elevar la realidad a lugares superiores, en los lugares superiores cree nuevas zonas de posibilidades. Yud Kei Vav Hei tiene que ver con lo que hay dentro del hombre. Y por eso ese tetragramatón, hasta allí, lo podemos llevar a colocarlo así, ¿verdad? Cosa que repito, pero es bueno volver a hablar. Yud Hei Vav Hei. Y notamos que se forma como una especie de bosquejo, eso se llama homúnculo, diga fuerte homúnculo, que es un bosquejo que diagrama un cuerpo humano. ¿Lo logran ver? Es decir, y la siguiente, que el ser humano dentro de sí lleva por creación, y especialmente, atención con lo que voy a decir, gracias a la redención, la actividad de la imagen divina en él mismo. Yud, Hei, Vav, Hei. Son letras que hablan de lo que todo el universo espera si el hombre se considera una vasija que necesita conectarse con la fuente para que esa vasija conectada a la fuente revele lo que la fuente es: luz infinita. Lo vuelvo a decir. Cuando Yahvé le da el nombre Yud Hei Vav Hei, que pedían las uvas e insistía a los tutores que lo trabajaran, que se capacitaran, que investigaran el tema de Elohim y Yahvé. Yahvé reveló que conocer ese nombre es mejor que decirle Elohim. Cuando venimos a Santiago nos damos cuenta que creer en Dios no es malo. Creer en Dios es bueno. Santiago capítulo 2, por más que se los he enseñado, necesito repetírselo porque aquí hay gente que cree en Dios. Es bueno, hacen bien, pero hay todo un problema. Y allí mismo, en Santiago capítulo 2, versículo 19, dice: ¿tú crees que Dios es uno? Pues haces bien. ¿Hace bien en creer en Dios? Les pregunté a todos. Pues también los demonios creen en Dios y tiemblan. ¿Usted por qué cree que los demonios tiemblan? Porque temen ¿qué? ¿Qué es lo que temen? No, creen en Dios, no creen en no conocen a Yahvé, creen en Dios. Estamos hablando de creer en Dios, aquí sigue hablando creer en Dios. ¿Por qué temen? ¿Su poder en qué? Bueno, entonces, ¿qué es lo que temen? Los juicios, diga fuerte, juicios. Creer en Dios, la palabra Elohim se traduce como Dios, pero la palabra Elohim en su gematría, en su valor numérico, por eso es tan importante que a veces decimos Dios y es una palabra griega que significa ojo, ¿sí? Pero la palabra Elohim, la palabra en la Biblia es castellana, la palabra Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, es una traducción al castellano de Elohim. Entonces veamos qué es Elohim. Elohim, que se traduce como Dios, tiene que ver con fuerzas de juicio manifestadas en la naturaleza. ¿Creer en Dios está bien? Sí, pero es someterse a las leyes naturales. La palabra Elohim, decía yo, tiene el mismo valor gemátrico que la palabra creación o la palabra naturaleza. ¿Qué significa que tenga el mismo valor numérico o gemátrico? Que justamente decir Dios es simplemente hablar de alguien que tiene en su capacidad, porque es un título, en su capacidad, en su licencia, porque es un título, el poder de traer rigores, juicios, manifestar rigor o juicios por medio de las leyes naturales. ¿Está bien creer en Dios?
Pero creer en Dios es someterse a los juicios. Creer en Dios está bien, pero es quedar sujeto a los juicios. Por eso se le tiene miedo, porque sabemos que los juicios son tratos o son reacciones, tratos, medidas de devolución a las acciones que hacemos. Es muy importante que eso lo entiendan, porque cuando Él se revela como Yahvé, está diciendo, cuando alguien cree en Elohim, en Dios, es una persona monolateral, se mueve en un solo plano, el 1%, la materialidad, diga materialidad. ¿En la materialidad hay leyes? Sí, o sea que se mueve solo bajo esas leyes, tiene que soportar lo que se conoce como la causa y el efecto. Es una ley física. Famoso que se siembra, se cosecha. Causa y efecto. Eso se llama tikkun en hebreo. Tikkun. En las religiones más orientales, algunos saben cómo se llama esa ley causa y efecto, que es físico, que es bancarse, que si yo hice esto, tengo una reacción así. Karma, está bien, y dharma. Y generalmente el karma sería lo que es el tikkun. Creer en Dios es someterse al tikkun, para los que hablan con idiomas ahora tomados de otras religiones, someterse al karma. ¿Y qué es el karma? Las consecuencias legales, físicas de los juicios que hay que vivir por nuestras acciones y, lo más terrible, por las acciones de nuestros ancestros. Y vaca roja tiene que ver con, no Elohim, sino con Yahvé, con Yud, He, Bat, Hei, con lo que hay en tu interior. Cuando Dios reveló este nombre, Dios le dijo, aunque en mi cargo y en mi licencia yo obro con la naturaleza, con juicios, a través de la naturaleza yo me manifiesto riguroso, yo tengo desde mi esencia algo más fuerte que la naturaleza física, que es la capacidad de relacionarme con aquel que me santifique, como si yo fuera un Abba y él fuera un Ben, es decir, un padre, un papá y un hijo. Pero para eso hay que santificar el nombre y tenemos que entender, y aquí vengo yo, volvemos al sacerdocio, es balance entre intención y acción. Dije balance entre intención y acción. Vamos a ver al nombre de Dios y vamos a notar que cuando lo reveló, dejó constancia de que quedó desunido en la tierra sus letras. Miren esto. Las primeras 3 letras se conocen como el rocío. Son las letras de la resurrección. Sería para nosotros la realidad del 99%. Diga Yud, Hei, Bab. ¿Las ve? ¿Las logra ver? Diga, las primeras 3 letras son el rocío. Ahí se esconde el poder de la resurrección. ¿Qué es eso? Capacidad de elevarse, ¿verdad? De la realidad a planos existenciales mayores. Eso es resucitar. No estoy escuchando ninguna apreciación. Eso es resucitar. Si dijo amén, puedo seguir. Ahora, la última letra, si ustedes notan, está separada. Es la Hei. La última letra representa sí o sí al 1%. Es el plano físico. ¿Me van viendo? O sea que hay que llevar el plano físico a todo el plano espiritual. El 1% lo tenemos que mover al 99%. ¿Para qué? Para que haya shalom, para que haya armonía, para que el caos no se pueda manifestar. ¿Y dónde se va a manifestar la shalom o el caos? En ese espacio que se ve entre las letras. Esta es una codificación muy fuerte. Esto yo no lo puedo explicar habiendo gente nueva aquí. Esto lo debo explicar habiendo con gente que quiere más allá. Entonces, miren, amados, participar de estas clases es un privilegio. Necesitamos entender que cuando estamos participando de esto, usted se está entrenando a tener la mente de Israel, y la mente de Israel es un sacerdocio que mantiene balance entre la intención y la acción del ser humano que dice ser Israel. Diga balance entre la intención y la acción. Si un verdadero sacerdote depende de la terumá, es decir, de esa capacidad de elevar la Hei, en pocas palabras aquí está el mensaje.
Dios necesita que desarrolles capacidades de hacer que la realidad física, lo que te rodea, se sujete a lo que hay en los niveles superiores. Es decir, que en vez de creer en Dios, seas como Abraham. Y vuelvo a Santiago capítulo 2, versículo 23. Voy a ir al 22. 22 y 23. ¿Lo puedo leer? Diga Santiago 2, 22 y 23. ¿No ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras y que su fe se perfeccionó por las obras? Y así se cumplió la escritura que dice: Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, por lo que fue llamado amigo de Dios. Para llegar a ejercer sacerdocio, yo tengo que abandonar planos existenciales llamados religión. ¿Qué es la religión? La Hei sola. El dogma de saber que Dios existe y que trae juicios, que lo que yo haga, Él lo va a enjuiciar. Voy a esperar que todos puedan tomar atención a esto. ¿Lo voy explicando bien? Cuando yo soy invitado por Yahvé a cambiar de actitud, en vez de creer en Dios, ser como Abraham, que también creyó en Dios en su tiempo, porque tenía religión. Y su religión era condicionante y bien marca, era una religión bien basada en esto de las fuerzas cósmicas, con sus leyes, trayendo rigor. Porque Abraham practicaba la astrología. Usted sabe que la astrología es la madre de la religión llamada Babilonia. Babilonia y astrología es lo mismo. Roma hoy es el centro del control astrológico de las naciones. ¿Lo estoy aburriendo? Entonces, cuando yo soy llamado al sacerdocio, ese balance que se demanda de un sacerdote entre la intención y la acción tiene que ver con esta conciencia. Yo no puedo permitir que haya caos. El caos tiene mucho que ver con mi incapacidad de elevar la realidad física a planos espirituales. El caos tiene que ver con mi actitud de decir que creo en Dios en vez de ser de la fe de Abraham, que le cree a Dios. Y lo primero que le crees a Dios es que Él tiene un nombre revelado para los que son su pueblo. Él tiene un nombre revelado para los que son su pueblo. Ese nombre, conformado por Yud, Hei, Bat, Hei, letras hebreas, es Yahvé, no Yahweh como se dice en la pronunciación sajona. Yahvé. ¿Sí? Yahweh viene porque los ingleses, cuando reciben la Biblia de Gutenberg, alemán, que imprimió la primera Biblia ya por el siglo XVI, XV, cuando reciben la Biblia, si está en alemán, las 4 letras venían Yud, Hei, Bat, Hei, transliteradas al alemán. El tema es que en alemán no existe la V, la V corta, no existe. Existe la W en inglés o la W nuestra, ¿sí? Pero en alemán se pronuncia como B. Nosotros decimos a lo inglés Walter, pero en realidad el origen de Walter, que es alemán, es Walter. Y así toda palabra alemana que lleva una W suena V. Los ingleses, en su ignorancia, al tener una V y al tener W, hacen que esa W la pusieron igual, pero dicen Yahweh. Y hoy toda esta gente ignorante que dice ser mesiánico y toda esta gente que anda por el mundo hablando de estas cosas, dice Yahweh como que es el nombre. No, es un error de lectura de los ingleses a los alemanes, pero no tiene nada que ver con el hebreo. El hebreo es Yahvé, y Yahvé tiene que ver con esta idea. En mí hay un mundo de posibilidades. Dije, Yahvé te dice, en mí hay un mundo de posibilidades, pero deja de creer en mi título. Conoce mi nombre, sabiendo que mi nombre está revelado en tu interior, viene en tu genética, en tu linaje, y entiende que mi nombre es una expresión de lo que es el sacerdocio. ¿Qué es la letra Hei? Y aquí vamos a hacer un recreo. Letra Hei es lo que sigue. Ahí tienen 2 formas de escribirla.
La primera es la forma impresa. En un libro que esté escrito en hebreo van a ver la primera. La segunda es la forma que te queda a vos cuando escribís, la forma manuscrita, ¿sí? Generalmente no se escribe igual, es complicado hacer todo ese borde perfectamente de imprenta, gráfico, pero la manuscrita está allí. Las dos me sirven para lo siguiente. ¿Sacerdocio era el balance entre qué cosas? Pregunto. Le pregunté a todos. Intención y acción. Ahora, ¿cómo se conforma una intención? Miren lo siguiente. La palabra intención en hebreo se dice kavaná. ¿Vamos juntos a decirlo? Ahí está. Eso es lo que necesito. Ok. Ahí tienen armado todo. Antes de copiar, porque si copian no escuchan. Si copian no escuchan. Miren y escuchen. Después van a oír al copiar. Kavaná, que se traduce como intención, se conforma de dos formas. Y ahí lo tienen en eso. ¿Ven el palito de arriba? ¿Hola? Eso es mente. El palito que esté inmediatamente pegado, vertical a él, pero pegado al palito de arriba, tiene que ver con mi conversación privada. Diga, conversación privada. Todos de alguna u otra manera ya me han escuchado, y especialmente los que se entrenan para trabajar en seminario de vida, que el hombre se caracteriza por algo, es una constante conversación. Ese es el don de ser humano, somos una constante conversación. Nunca estamos dejando de hablar. Hablamos públicamente, hablamos privadamente y a veces hablamos íntimamente. Esa última es la que hay que más desarrollar porque es donde Dios puede hablar. Pero el habla pública y el habla privada son fuertes. El habla privada es más fuerte que la pública. Porque cuando ya se habla públicamente, esa es una acción. Pero cuando yo hablo en forma privada, todavía es parte de la intención. La intención está revelada en la letra Hei. La letra Hei habla de cómo es un varón o una mujer en sacerdocio correcto. Tiene un pensamiento que se expresa en un hablar, en una conversación privada, pero luego decide, y si usted mira por favor, entre el palito de arriba hay otro palito vertical parecido, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? Está cortado, dicen algunos, o sea, está separada, hay un espacio. Y el alma humana, entonces, mire esto, estas son las tres expresiones o vestimentas, así se la conoce en hebreo, las vestimentas del alma. Diga fuerte, las vestimentas del alma. ¿Quiere aprender más? Yo no lo voy a desarrollar mucho, está en YouTube. Ponga David Nesher, las vestimentas del alma y va a salir, ¿sí? Yo creo que, por ejemplo, usted, Esteban, antes de volver incluso ya había visto eso, ahí volviendo, y ayuda mucho esto, ayuda mucho. Tu alma tiene ropa, y tu alma se manifiesta por esas tres ropas: pensamiento, habla, conversación privada, y acción. Ahora, el espacio que separa entre la acción y la intención se llama, no está escrito ahí, libre albedrío. Vos decidís si tus intenciones las llevas a pleno o las llevas a cabo o no. Para eso Dios te ha dado diferentes herramientas. Entonces, para terminar, yo quiero que entiendas que ser de Israel, y ahora cuando pasemos a la vaca roja te va a gustar mucho, tiene que ver con mi llamado interior de tener una vida balanceada, porque una vida balanceada garantiza que yo sea una vasija que está tan conectada a la fuente que lo único que se nota en mí como vasija es la luz, que es mi fuente, residiendo en mi interior, manifestándose o irradiándose desde mi ser, es decir, desde mis pensamientos, desde mi conversación y desde mis acciones. El alma humana posee esos tres medios, pero de los tres hay uno que es peligroso, porque a veces las intenciones son buenas, pero las acciones son contrarias, y eso está en Romanos 7, cuando habla de que la intención muchas veces es hacer tales o cuales cosas, y termino el día descubriendo que todas mis acciones fueron contrarias a mi intención. Por eso era tan importante que también mire Koraj, lo que yo enseño de Koraj, porque ahí explico que Koraj tenía estos errores. Koraj, los dos hermanos, Abirán y Natán y Abiram, y los 250, Datán y Abirán y los 250 líderes.
En Koraj están las 3 letras que se oponen a la Hei. En el nombre Koraj está la evidencia de cuando un hombre piensa mal, habla mal y actúa mal. Las 3 vestimentas convirtiendo al hombre en un pordiosero. Así que estudie, investigue. Pero lo mejor de todo, y aquí es donde con esto vamos a hacer el recreo y nos vamos a introducir. Ser Israel es ser consciente que soy llamado a ser parte de un pueblo que es un reinado de sacerdotes. La primera generación que salió de Misraín no lo quiso entender. Negó a sus primogénitos, construyó el becerro de oro, prefirió que Moshe hablara y no sus primogénitos con Dios, prefirió que existiera un intermediario entre Dios y ellos y fue Aarón, que existiera incluso una tribu que reemplazara a todas las tribus en su llamado, y eso fue la tribu de Leví. Y por eso Israel siempre fluctuó. Y atención, porque este es un mes muy característico de las personas que son creyentes en Dios, pero no le creen a Dios, particularmente en el poder que hay en su nombre. Es fluctuar de derecha a izquierda, fluctuar entre un pensamiento positivo y un pensamiento negativo, entre un hablar bien y un hablar mal, entre acciones correctas y acciones incorrectas. El cangrejo en verano tiene ese movimiento en la desesperación de no tener agua. Estamos en un mes simbolizado por el sartán. Hebreo sartán significa cangrejo. Griego sartán se dice, o cangrejo se dice, en griego, cáncer. Y es un mes justamente que tiene muchas características con lo que genera generalmente esa enfermedad que si en todos desaparece al hombre, que es el cáncer mismo. La enfermedad cáncer significa un cangrejo, es decir, algo que se aprendió y empieza a fluctuar de un lado a otro. Y eso es lo que pasa con la enfermedad. Pasa de un lado a otro, cuando los médicos les tienen que ir viendo dónde van las metástasis, pasa de un lado a otro. Así es el alma. El alma atrae estas cosas. Cuando la persona salta de un lado a otro, es inestable. Israel se mantuvo en eso y perdió su capacidad. ¿Cómo se logra hacer que el pensamiento y el habla lleven a que yo decida para hacer bien las cosas? Haciendo que la Hei no esté separada del Yud Hei Vav Hei, santificando el nombre de Dios. Esto es lo grande de la enseñanza de Yeshua en el Monte de los Olivos. Si bien está en el Sermón de la Montaña y en Galilea, en el Monte de los Olivos es donde él más enseñó el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, porque cualquier maestro de la Torah sabe que el secreto para que una persona sea sacerdote en balance es que aprenda a santificar el Yud Hei Vav Hei. Es decir, que pueda hacer, y vamos a la siguiente, que su pensamiento y su habla, por una voluntad, por un libre albedrío bien ejercido, haga acciones correctas. Y ahí tienen las herramientas que Dios nos ha dado. Para que tu pensamiento sea correcto, y esto lo vamos a ver enseguida, está la teshuvá. Para que tu conversación privada realmente sea una conversación de proyectos positivos, Dios te dio la tefilá. Tefilá, ¿qué es? Oración. Teshuvá, ¿qué es? Arrepentimiento. ¿Traducimos? Teshuvá sirve para que los pensamientos no vibren hacia abajo, sino que se vuelvan a la fuente. Tefilá sirve para que nuestra forma de hablar en forma privada no sea negativa, depresiva, totalmente, ¿cómo decirlo?, pesimista. Y cuando la acción se hace correcto, la acción siempre tiene que procurar lo que terumá da. Elevar la Hei es hacerse de acá. Hacer justicia es el llamado de cualquier verdadero hijo de Dios. No existe nada más en el plan de Dios. Pero para eso hay que usar no solamente las herramientas de nuestra vestimenta. Estas herramientas permiten que el alma esté bien vestida, que nunca sea un alma pordiosera. ¿Usted entiende que el pordiosero está vestido, sí o no? Les pregunté a todos, ¿una persona pordiosera está vestida, sí o no? ¿Está bien vestida o mal vestida? Porque tiene desgastada su ropa. O sea, para que la ropa no se desgaste, que es un código que está en Israel, y lo leemos todos los Shabbat a la noche y ahora a la mañana con Devarim capítulo 8, para que la ropa no se desgaste, necesitas herramientas.
Aquí las personas especializadas en moda saben que una ropa puede preservarse, pero hay que saberla cuidar, ¿sí o no? Bien, la ropa del alma hay que saberla cuidar para que no se desgaste. Y ahí tenemos esos instrumentos. Practicar el arrepentimiento, no olvidarnos de la oración, y tefilá sí o sí, y teshuvá son sí o sí necesitan meditación de la Torah. No se puede ni hacer teshuvá ni hacer tefilá si no hay meditación de la Torah. Y por ende, en base a eso, tu voluntad, lo que haga, las acciones que hagas son siempre en justicia. No son egoístas, no son recibir solo para mí, sino que lo que estás recibiendo lo querés para tu entorno, lo das a tu entorno para que tu entorno se transforme. Esto es maravilloso, hermanos. A mí me alegra estar en esto. Yo de acá no me muevo, no al menos hacia atrás, no me voy ni a la derecha ni a la izquierda. Prefiero el equilibrio que esto da, y con la misma ritmo que tuvo el Israel de la nueva generación, y que se le dice a Josué allí en capítulo 6 del libro de Josué, versículo 6, el sentido es derecho, adelante y hacia arriba. Conozco esto, desde años Dios me ha venido entrenando en esto, y estoy convencido que usted le va a abrir la cabeza. Esto es solo un repaso de todo lo que hemos hablado hasta hoy, pero hoy tenemos que enfrentarnos con la muerte. ¿Cómo trabajar el tema de la contaminación con la muerte? Bien, eso en la charla que sigue. Nos tomamos 10 minutos, los que no tienen desayuno pueden ir a recibir el suyo, y nos saludamos, nos deseamos lo mejor de la semana, luego nos tomamos los otros 40